Bueno, como veníamos diciendo, si nosotros queremos determinar el orden de reacción respecto al cloruro de metilo y respecto al oxidrilo, vamos a repasar un poquito cómo lo hacemos. Nosotros mantenemos fija la concentración de oxidrilo en primer lugar y vamos variando la concentración de cloruro de metilo. Por ejemplo, para una concentración 0,1 molar de oxidrilo y 0,1 molar de cloruro de metilo, vamos a tener una velocidad V1. Sigo con la concentración 0,1 molar de oxidrilo, pero ahora duplico a 0,2 la concentración de cloruro de metilo. Y lo que voy a observar es que la velocidad aumenta al doble. Si mantengo constante la de oxidrilo y triplico la de cloruro de metilo, voy a observar que se triplica la velocidad, con lo cual concluyo que la reacción es de primer orden respecto al cloruro de metilo. Luego hago lo inverso. Mantengo fija la concentración de cloruro de etilo y voy variando la concentración de oxidrilo. Y observo que al duplicar la concentración de oxidrilo, se duplica la velocidad, que al triplicar la concentración de oxidrilo se triplica la velocidad, por lo tanto concluyo que también es de primer orden respecto del oxidrilo. Por lo tanto, cuando yo escriba la ecuación de velocidad va a ser igual a la constante, y la tenemos acá abajo, después vemos lo de arriba, ¿no? La velocidad va a ser una constante específica de velocidad por la concentración de cloruro de metilo por la concentración de oxidrilo. Recuerden que el orden de reacción se determina experimentalmente. El orden total de esta reacción es 2. Por lo tanto, se llama sustitución nucleofílica bimolecular. Por eso ustedes la van a ver en los libros como SN2, porque el orden total de la reacción es 2. Muy bien. La velocidad de reacción entonces depende de ambos reactivos y es una reacción bimolecular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la etapa determinante de la reacción intervienen ambas especies. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en la etapa determinante de la reacción intervienen ambas especies, se trata de una reacción concertada en un único paso. O sea, mientras el oxidrilo va atacando al carbono, se va empezando a formar la unión carbono-oxígeno y se comienza a romper la unión carbono-cloro. En el estado de transición van a convivir todas las especies y luego se va a formar el alcohol y va a salir el grupo saliente, que es el cloruro. O sea, observen, el nucleófilo ataca al carbono electrofílico, ¿no es cierto? Y comienza a salir el grupo saliente, como dije recién. Yo recién en palabras le dije cómo era el estado de transición. O sea, en el estado de transición se va acercando el nucleófilo y se va alejando el grupo saliente. El estado de transición es estado de transición plano. Luego, cuando el grupo saliente sale y se forma la unión carbono-nucleófilo, ya volvemos a tener nuestro carbono tetraédrico. ¿Qué pasa? Se observó que si se partía de un reactivo quiral, que no es este el caso, pero partiendo de un carbono quiral, se observó que la configuración cambiaba, o sea, se invertía. Entonces, se propuso que el ataque del nucleófilo era por la parte de atrás, ¿no es cierto? Esta es mi molécula, viene el nucleófilo, ataca por atrás, y esto se invierte como un paragüita se invierte con el viento, lo voy a hacer al revés. Si viene y ataca por atrás, se invierte como se invierte un paraguas con el viento. Por lo tanto, se obtiene el producto de configuración inversa. Si yo tengo que hacer el producto, esto lo vamos a volver a ver ahora, yo se los aclaré para que entiendan por qué se plantea el ataque por detrás. El perfil de energía potencial de la reacción muestra un único estado de transición sin intermediarios, ¿no es cierto?, entre reactivos y productos, porque se trata de una reacción concertada y, como ven en el diagrama, exotérmica. En el estado de transición, entonces,
el átomo de carbono experimenta un cambio de hibridación, porque el estado de transición es plano. Entonces pasa de sp3 a sp2. El enlace con el nucleófilo en el estado de transición es muy débil, porque no está totalmente formado, y lo mismo pasa con el grupo saliente, que no está totalmente roto, ¿no es cierto? El ataque del nucleófilo, como recién dijimos, invierte la configuración tetraédrica del átomo de carbono, como un paragüita se invierte con el viento, y a este proceso de inversión se llama inversión de Walden, que lo tienen ejemplificado aquí. Entonces, la reacción de un halogenuro de alquilo en la que el halógeno se une a un centro quiral conduce a la formación de un solo estereoisómero, y la configuración del producto será la inversa que la que tenía el reactivo. Por ejemplo, aquí tenemos este carbono que es quiral. Entonces, cuando el oxidrilo ataca por detrás a este carbono que es electrofílico, el estado de transición es plano, pero aquí la configuración se invierte, como un paraguas se invirtió con el viento. Acá partimos del R2-bromobutano y lo que obtenemos es el S2-butanol. Recuerden que no quiere decir que el R se transforme en S, que se invierta la configuración, porque eso va a depender del orden de prioridad según las reglas de Canning-Gold-Prelog. Si justamente el sustituyente de mayor prioridad acá es el halógeno, y el sustituyente que entra también es el de mayor prioridad, entonces sí, si parto del R, voy a obtener el S. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los halogenuros de alquilo que mejor reaccionaron frente a esta reacción. Se hizo la reacción ahora cambiando el R, o sea, cambiando el metilo por un primario, después por un secundario, luego por un terciario, y se fue midiendo la velocidad de reacción. Lo que se vio es que si la velocidad de reacción del metilo era 2 millones, la del primario bajaba a 40.000, la del secundario a 500, el neopentilo, que fíjense que si bien es un carbono primario, está muy sustituido al carbono que sigue, y por último, menor que 1 era la del terciario. Y después se observó también que los haluros vinílicos, o sea, los que están unidos a un carbono, sp2, que está unido a un doble enlace, o los fenílicos, tampoco reaccionaban. Y esto todo se puede explicar en base al mecanismo propuesto, porque fíjense, si tiene que ingresar el nucleófilo por atrás, no va a poder en un vinilo ni tampoco en un fenilo. Entonces esto se debe seguramente a factores estéricos. Lo mismo pasa con los carbonos primarios, secundarios y terciarios. Dado que el nucleófilo entonces ataca por la parte posterior del carbono que se une al halógeno, los sustituyentes voluminosos unidos a este carbono van a dificultar el acceso del nucleófilo a la parte posterior, entonces va a disminuir la velocidad de reacción. Estos efectos estéricos son causados por los grupos que ocupan volumen en el espacio, y generalmente se definen porque hay dos grupos que quieren ocupar el mismo espacio en el mismo momento. El efecto estérico que disminuye la reactividad se llama impedimento estérico. El impedimento estérico sucede cuando los grupos están en camino al sitio de reacción. Entonces, el impedimento estérico hace que los halogenuros de alquilo tengan estas reactividades relativas. O sea, el más reactivo de todos va a ser el metilo, después el primario, el secundario y por último el terciario. Y acá lo tienen en modelos condensados, donde se ve muy bien que en el metilo el nucleófilo puede atacar por detrás. Acá se ve un poquito más impedido cuando es un primario. Fíjense, cuando es un secundario y cuando es un terciario no puede entrar. Muy bien. Y acá tienen ejemplos con las velocidades relativas de reacción. El efecto es ligeramente pequeño para los grupos alquilos que están unidos directamente al carbono que lleva al grupo saliente. No obstante, es considerable. Recordemos que la SN2, el efecto estérico es muy, muy importante. Otra razón muy importante que hay que tener en cuenta en las reacciones SN2 es la influencia de la fuerza del nucleófilo. Como el nucleófilo interviene en la etapa determinante de la velocidad, es importante que el nucleófilo sea fuerte y en alta concentración. Entonces, en general, las bases fuertes son mejores nucleófilos, pero no siempre es así. Recordemos que
otra vez que la basicidad es un concepto termodinámico y la nucleofilia un concepto cinético. Entonces, los nucleófilos básicos cargados negativamente son menos estables y tienen una mayor energía en el estado fundamental que los neutros, por lo que va a disminuir la energía de activación y va a aumentar la rapidez de la reacción. Recordemos que la polarizabilidad explica por qué un ion fluoruro es menos nucleófilo que el ioduro. Eso ya lo vimos y lo explicamos cuando explicamos fuerza de nucleófilo. Muy bien. Acá ustedes tienen, por ejemplo, el ejemplo con el fluoruro como atacante y el ejemplo con el ioduro. Observamos que es mucho mejor el solapamiento en el estado de transición en el caso del ioduro que en el caso del fluoruro. Además, recordemos que otro factor a tener en cuenta es la solvatación, ¿verdad? Entonces, acá tienen una listita donde tienen los distintos nucleófilos y cómo varía su reactividad, ¿verdad?, respecto de una reacción de sustitución nucleofílica. Lo que se hizo es la reacción con bromuro de metilo y se fue cambiando el nucleófilo. Entonces se vio cuál nucleófilo era mejor que otro. Fíjense que el mejor de todos ha sido el hidrosulfuro en este caso. Muy bien. En el caso del nucleófilo neutro dijimos que la reacción ocurre en dos etapas, porque primero se forma el compuesto cargado, como por ejemplo en el caso del agua, fíjense que se forma un ion alquiloxonio. La segunda etapa es una reacción ácido-base, donde la misma agua como base extrae el protón, se forma el ion hidronio y el alcohol correspondiente. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el grupo saliente, que es lo que nos quedaría ver de esta reacción. El enlace entre el grupo saliente y el carbono, entonces comienza a debilitarse en el estado de transición. Para que el nucleófilo sea capaz de desplazar a este grupo saliente, tiene que ser capaz de acomodar los electrones enlazantes originales. Los buenos grupos salientes son las bases débiles, o sea, las bases conjugadas de los ácidos fuertes. En esta animación, ustedes tienen muy bien ejemplificado el rol del grupo saliente. Yo les recomiendo que detengan el video en esta parte y que la vean con mucha atención. Muy bien. Acá tenemos un cuadro donde tenemos ordenados los grupos salientes según su facilidad de desplazamiento en la reacción SN2. Los tenemos agrupados en muy buenos, buenos, malos y muy malos. Por último, nos faltaría ver el efecto del solvente en la reacción SN2. La velocidad de la reacción SN2 depende del tipo de solvente que se utilice en el proceso. Un solvente prótico, ¿qué va a hacer? Un solvente prótico, nosotros tenemos el nucleófilo, entonces ese solvente prótico va a rodear al nucleófilo estabilizándolo, le va a formar como una jaulita, va a estar perfectamente solvatado. Entonces tiene menor reactividad. Entonces, dado que los halogenuros de alquilo son compuestos polares, sí o sí tengo que usar un solvente polar. Pero lo mejor es que ese solvente polar no sea prótico para que no disminuya la reactividad del nucleófilo. ¿Por qué? Porque un solvente prótico bajaría la energía del nucleófilo, aumentando la energía de activación y disminuyendo la velocidad de la reacción. Un solvente poco polar tiene efecto en la energía del estado de transición. ¿Por qué? Porque un solvente polar va a estabilizar el estado de transición que tiene separación de cargas, mientras que uno no polar, no. Entonces, acá tienen ejemplificado cómo un solvente polar, ¿no es cierto?, rodearía al nucleófilo y entonces dificulta que ese nucleófilo pueda atacar a ese carbono. Por eso se prefieren utilizar los solventes polares apróticos, no los próticos, porque estabilizan el anión rodeándolo por la parte del hidrógeno y bajan su energía, aumentando así la energía de activación, siendo la reacción más lenta. Acá tienen un cuadrito, como siempre, donde les mostramos el solvente, la estructura y la constante dieléctrica. Recordemos que cuanto mayor sea la constante dieléctrica, mayor es la polaridad. Los solventes polares aprócticos, entonces, son los más útiles para este tipo de reacciones. ¿Por qué?
porque disuelven los compuestos y solvatan a los cationes, pero no a los aniones. Los mejores solventes entonces son la dimetilformamida, que ustedes la van a ver en los libros como DMF, el dimetilsulfóxido, que lo van a ver como DMSO, y la hexametilfosforamida, que la van a ver como HMPA. La parte con densidad positiva del solvente aprótico está muy protegida como para acercarse a un anión. Por lo tanto, solamente solvatan cationes. Y ahora vamos a hacer un resumencito de esta reacción SN2. Recordemos, la reacción ocurre en una etapa sin intermediarios. La ecuación de velocidad muestra que la rapidez depende tanto del sustrato como del nucleófilo. O sea, la velocidad es igual a la constante específica por la concentración del halogénuro de alquilo por la concentración del nucleófilo. En sustratos quirales, la SN2 ocurre con inversión de la configuración. ¿Por qué? Porque el carbono electrofílico es atacado por detrás por el nucleófilo e invierte su configuración como un paragüitas con el viento. ¿Cuáles son los factores que afectan la SN2? El sustrato, recordemos que acá el impedimento estérico es fundamental, entonces preferentemente van a reaccionar con mayor velocidad los metílicos, luego los primarios y los secundarios, los terciarios no reaccionan por SN2. El nucleófilo, siempre se necesita un nucleófilo fuerte y en buena concentración. El grupo saliente, cuanto mejor sea el grupo saliente, más rápida va a ser la reacción. Los mejores grupos salientes, recordemos que son las bases más débiles. Y el solvente, recordemos que la velocidad aumenta con los solventes polares apróticos. Con esto damos por finalizada esta clase. En la próxima clase vamos a seguir viendo reacciones de sustitución nucleofílica.